Saludos cordiales, psicóloga Lourdes González. Nosotros somos el Team 2B de tercer nivel paralelo C1 de la carrera de Derecho modalidad en línea de la Universidad Estatal de Milagro. Mi nombre es Evelyn Las y a continuación voy a dar una pequeña introducción del trabajo de investigación acerca de la personalidad, tipos y características y análisis de casos de personalidad criminal. Al hablar de personalidad, nos estamos refiriendo a múltiples términos. Algunos autores incluso han sostenido que la teoría de la personalidad pudiera estar integrada con la biología. Incluso en una revisión concluye que gran parte de la personalidad es genética. Por otra parte, varios autores de lo histórico-cultural nos dan a conocer que la personalidad se desarrolla con el tiempo. La experiencia, especialmente en la niñez, influye en la manera en que cada persona se desarrolla hacia su propia y única personalidad. Se compone de una mezcla única en cada persona, de temperamento, actitud, carácter, habilidades cognitivas, emoción, intelecto y habilidades especiales que le dan un valor único a la conducta humana. Freud, por ejemplo, puso énfasis en la experiencia de los años preescolares para la formación de la personalidad. Los 5 primeros años de vida, muchos otros teóricos, en especial en la tradición psicoanalítica, están de acuerdo en que los primeros años son importantes. La personalidad es una estructura dinámica, propia de cada individuo. Estas estructuras se componen de características psicológicas, conductuales, emocionales y sociales, que se desarrollan a partir de la interacción de elementos ambientales y biológicos. En este trabajo, el objetivo es analizar los diferentes tipos de personalidad criminales y las características que los definen. A través de la revisión de casos concretos, se puede comprender cómo ciertos rasgos de personalidad pueden conducir a comportamientos delictivos y qué factores pueden influir en su desarrollo. El análisis de los casos de personalidad criminal no solo nos permite comprender mejor este fenómeno, sino también ayuda a poner en perspectiva el papel de la personalidad en el comportamiento humano en general. A continuación, mi compañero. Buenas noches, mi nombre es Magali Cuello. En lo referente al tema, la personalidad es un rasgo exclusivo de todos los humanos, relativamente estable a lo largo del tiempo e influenciado por otros factores en el comportamiento de una persona. Cada sujeto es su propia realidad separada que lo distingue de los demás. No hay dos personalidades iguales, aunque hay ciertos rasgos y características que pueden parecerse a los de otros sujetos. Por ejemplo, esto se evidencia cuando lo relacionamos con dos hermanos gemelos, iguales físicamente, pero muy diferentes en sus rasgos personales. La criminalidad. La criminalidad es la suma de varios delitos que se cometen todos los días y las autoridades no harían nada. En otras palabras, se considera o asocia en forma de estadísticas estos actos cometidos. Personalidad criminal. Es el estudio basado en perfiles individuales que observa diferentes aspectos para identificar rasgos motivacionales, historias de vidas y más. Se analizan e identifican los rasgos que definen la personalidad delictiva de un sujeto y perfilan su personalidad delictiva. Identifican los rasgos que definen la personalidad delictiva de un asesino o violador. Estas son características relevantes que ayudan a perfilar y predecir delincuentes, comprender patrones de comportamiento e identificar las diferentes tipologías que existen. Un caso específico en Estados Unidos es el caso de John Wayne Gacy, que tiene conocido como el payaso asesino. Fue un asesino en serie estadounidense que violó y mató a 33 jóvenes. Fue recluido, declarado culpable, fue sentenciado a 10 años, pero luego de 18 meses por su buen comportamiento fue puesto en libertad. Después de abandonar la cárcel, nuevamente regresó a su estado donde vivía, que es Illinois, donde se ocultó. Registró sus crímenes con éxito hasta que la policía comenzó a investigarlos por los asesinatos. Usó su casa para matar a jóvenes. Se convirtió en un respetado miembro de la comunidad.
Además, su show como payaso hizo partícipe en un acto, en un partido demócrata, como voluntario para limpiar sus casos. Finalmente se convirtió en un vocal de mesa. Durante el juicio se declaró inocente, alegando problemas de orden mental. Sin embargo, en el estudio realizado por los diferentes criminólogos, dieron resultados negativos, es decir, no tenía ni padecía problemas mentales. John Wayne Gacy fue hallado culpable el 13 de mayo de 1980 y sentenciado a cadena perpetua. Luego fue ejecutado el 10 de mayo de 1984. Y una frase que dijo antes de su ejecución fue: matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. Y durante el juicio, la doctora Helen Morrison, que apareció como testigo psiquiátrico, declaró que Gracie tenía la estructura emocional de un infante. Doy paso a mi compañero. Muchas gracias, compañera. Continuemos hablando de este tipo de personas. Entremos un poco más a lo que serían los tipos de personalidad criminal que existen. Entre ellos están, por ejemplo, trastornos, los que son los trastornos psicopáticos. Las personas con este tipo de trastornos tienden a mostrar un patrón de comportamiento de manipulación, egocentrismo y que no tienen ningún tipo de remordimiento. Suelen ser impulsivos y carecen completamente de empatía hacia las demás personas, lo que les permite mentir y manipular a los demás para satisfacer sus deseos y necesidades de una manera tan fácil, tan sencilla, por el simple hecho de no tener empatía hacia las demás personas. Pueden ser también extremadamente violentos, agresivos y especialmente se sienten amenazados o no de a lo que pueden obtener, a lo que quieren, a su fin. Entonces, por medio de la manipulación, muchas veces lo logran. Hablemos de lo que son trastornos antisociales. Las personas con este tipo de trastornos suelen tener un patrón de comportamiento impulsivo, irresponsable y delictivo. Tienden a violar lo que son las normas sociales, a desafiar a lo que es a la autoridad, tienen poco o ningún tipo de respeto por los derechos de los demás, no le importan básicamente. Además, pueden mostrar una falta de empatía, igual que el caso anterior, hacia los demás, y una incapacidad para sentir remordimiento completo por sus actos. Hablemos del otro tipo de trastornos. Estamos hablando de las personas con los trastornos narcisistas. Ellas son las que muestran un tipo de patrón con comportamiento arrogante, también egocéntrico, manipulativo. Como hemos podido ver, hasta el momento comparten cierto tipo de características, todos tipos de trastornos, pero tienden a diferenciarse en uno u otro aspecto. Por ejemplo, en este caso de trastornos narcisistas, tienden a sobrevalorarse a sí mismos y a menospreciar a los demás. Pueden sentirse entre grandiosos, superiores, mucho más arriba de cualquier otra persona. Tanto así de que se sienten intocables, ¿no? También pueden ser extremadamente crueles y manipulativos en lo que son sus relaciones interpersonales. Trastornos borderline. Este tipo de trastornos suelen tener una conducta inestable y emocionalmente impulsiva. Pueden ser muy inseguros y tener una gran necesidad de atención y de afecto. Pero también pueden ser personas violentas y agresivas cuando se sienten abandonadas o rechazadas. Además, pueden tener una imagen distorsionada de sí mismas y de los demás. Eso comúnmente influye también para que su comportamiento se refleje en las acciones que realizan. Entremos a lo que son las características comunes en la personalidad criminal. Es importante tener en cuenta que no todos los individuos con tendencias criminales tienen el mismo tipo de características y que estas características no precisamente garantizan que una persona pueda cometer o no un delito. Sin embargo, algunas de estas características son comunes, que están presentes en muchos individuos con tendencias criminales. Por ejemplo, la baja empatía, como le dije en los puntos anteriores, en los cuales muchos criminales muestran su falta de empatía hacia las víctimas y hacia las personas que los rodean de manera general. No les importa el sentir o el pensar de las personas. Un bajo autocontrol, una falta de autocontrol que puede llevar a comportamientos impulsivos, violentos, lo que podría aumentar la probabilidad de que cometan el delito. La baja autoestima, que para mi parecer este es uno de los puntos más importantes, el por qué una persona puede llegar a tener este tipo de
de personalidades, es que esa baja autoestima puede llevar a una sensación de insuficiencia, que algunas personas, algunos individuos tratan de compensar a través de otros comportamientos delictivos, como queriendo tratar de llamar la atención, ser mejores hacia los demás, tratar de reflejar algo que no son, disculpen. Un comportamiento antisocial. Los individuos que muestran este tipo de comportamientos pueden tener dificultades para adaptarse a esas normas, valores sociales, lo que aumenta la probabilidad de los comportamientos delictivos, ¿no? Problemas emocionales. Los individuos con problemas emocionales como la ansiedad, depresión, un trastorno bipolar, pueden ser más propensos también a lo que son los comportamientos delictivos. Estas características pueden interactuar entre sí con factores ambientales y socioeconómicos. Pueden contribuir al desarrollo de comportamientos delictivos. O sea, sabemos muy bien que a veces la falta de dinero o cómo la sociedad nos trata, lo que está sucediendo a nuestro alrededor, problemas familiares son también parte fundamental para que una persona entre a este mundo criminal, a este mundo delictivo, lastimosamente, ¿no? Y esto justamente de las características que hablamos anteriormente. Por ejemplo, como le decía, un ejemplo con una persona con baja autoestima que vive en un entorno violento y empobrecido suele ser mucho más propenso a adoptar comportamientos delictivos para ganarse ese respeto y el dinero hacia los demás. Algo de una manera equivocada, pero para parecer de ellos es la única forma que lo podrían hacer. Hay muchos ejemplos emblemáticos, como yo lo hablé con la compañera hace poco, también habló de uno de ellos. Pero todos se basan en diferentes tipos de actividades criminales que han realizado. Unos pueden entrar al punto de lo que es narcotráfico, otro mundo de asesinatos, otro mundo de violaciones, entre tantos que hay en el mundo. Yo les hablaré, por ejemplo, de un caso de Luis Alfredo Garavito Cubillos. Él nació en 25 de enero de 1957 en el municipio de Génova. Esto es en Colombia. Es el mayor de los 7 hermanos y pasaba la mayor parte del tiempo solo. Es un inicio como para una persona también tener esos comportamientos delictivos. La soledad, no estar con alguien que lo ayude, que lo haga sentir querido o buscado. Y lastimosamente él presentaba problemas psicológicos y dobles personalidades poco a poco por ese comportamiento. También las conductas violentas que tenían los compañeros en la escuela hacia él cuando ya entró a estudiar, la misma familia. Él fue violentado sexualmente por familiares, pero entre familiares y amistades de la familia. Imagínense, llegar a este punto de trastornar a una persona, a un niño, que lastimosamente al crecer cambió completamente y comenzó a tener comportamientos delictivos. Tal cual que a partir de lo que es el año 1993, él empezó con una senda de muertes. Él comenzó a viajar a través de lo que es el país, cometer crímenes entre violación, homicidios. Tanto fue así de que llegó a tener o tiene, mejor dicho, una condena de 1853 años. Eso le dieron en el año 1999. Pero bueno, como la Constitución de Colombia le da máximo 40, entonces llegó hasta 40. Entonces él estará preso hasta el año 2039. Es increíble cómo los tipos de personas pueden llegar a cometer este tipo de actos sin importarle lo que pueden pensar los demás, en ti la persona que está agrediendo o las familiares de esa persona que está agrediendo. Por eso para mí una persona que este tipo de trastornos se forman, se crean, no precisamente nacen así. Pueden tener de nacimiento ciertos tipos de factores, pero que se van cambiando o van evolucionando según cómo uno lo traten en casa, cómo uno lo traten en su trabajo, cómo lo traten en la escuela, que es sus primeros pasos como persona, como un niño en este caso, ¿no? Entonces es tan importante el saber tratar a las personas, pues, sentirlos que se sientan queridos, se sientan que forman parte de una sociedad donde puedan ayudar a los demás y así evitar, como dice la típica frase, evitar que esa parte dice que árbol nace torcido, jamás un tronco endereza. O sea, depende de cómo será tratado esta persona para que sea una persona bien o no. Pero para mi parecer, cuando una vez que ya ha cometido algo de este tipo de delictivos, ¿puede cambiar una persona de psicópata? Para mi parecer, mi respuesta personal sería no. Gracias. Continuamos con el compañero. Buenas noches, mi estimada docente. Buenas noches, compañeros. Soy el alumno Adrián Freire. Al momento voy a dar la conclusión sobre el tema expuesto por mis compañeros. La personalidad es la forma en que expresamos
nuestros pensamientos, comportamientos, es lo que nos hace irrespetables e indiferentes a los demás. Algunos factores como el estrés, la rabia y la tristeza hacen que nuestra personalidad se presente de distintas o diferentes formas. Dice que la naturaleza, en sí, la gente emitirá un juicio diferente de lo que se observa. Existen diferentes factores que determinan a la personalidad, empezando por la herencia, el entorno a la cultura y al temperamento. Se dice que la teoría define a la personalidad como algo que se establece a lo largo del tiempo, pero con ciertos cambios dependiendo del tipo de experiencia de cada persona, es decir, de lo que ha vivido cada persona. Por otro lado, la criminalidad es el conjunto de características que hace que una acción sea criminal. Un individuo que comete un crimen por lo general tiene rasgos de agresión y violación a los derechos de sus víctimas. No se rige a la ley, pues por todo lo contrario rompe la ley por cometer sus crímenes. Utiliza la palabra criminal para hacer referencia a individuos que pueden, por fuera de las leyes sociales, al cometer diferentes tipos de delitos o crímenes. En este sentido, ser criminal puede significar haber realizado una variedad amplia de actos delictivos. Entre otros, los que podemos señalar son los robos, los homicidios, los femicidios, atentados, los actos de violencia, la violación a la propiedad privada, la falta de respeto a las autoridades, la destrucción y la traición a la patria, entre otros factores que también existen. Personalidad criminal se estudia en base a un perfil del individuo. Se observan distintos aspectos, se identifican rasgos, motivación, historia de vida, etc. Se analiza también las particularidades que definen a la personalidad criminal ante los asesinos o los violadores. Se caracterizan relevantemente por conocer o presidir el perfil criminalístico. Dice que los patrones conductuales y con ello pueden establecer las diferentes tipologías existentes de diferentes tipos de personalidad criminal en asesinos y violadores. Es todo en cuanto a lo que me ha tocado exponer, compañeros. Muchas gracias, mi estimada tutora.